El Ministerio de Transporte y Obras Públicas pone en funcionamiento hoy un sistema de 100 radares destinados a controlar la velocidad de circulación en rutas nacionales. Estos dispositivos irán rotando entre 112 ubicaciones predeterminadas, aunque con el tiempo puede llegarse a 170 lugares. Paralelamente se retirarán los radares móviles que existían hasta ahora. Y en cuanto a sanciones, se explicó que la primera infracción generada por un radar solo ameritará una notificación y recién la segunda sí implicará una multa. Estos y otros detalles de la nueva etapa fueron informados ayer en una conferencia de prensa encabezada por el ministro José Luis Falero, junto con la Unidad Nacional de Seguridad Vial y la Policía Caminera. Falero sostuvo que estas medidas forman parte del Plan de Seguridad Vial 2020-2025, que también incluye varias obras de infraestructura. Tenemos la tranquilidad de que no estamos cazando infractores, dijo Falero, aludiendo a objeciones que habían surgido en las últimas semanas desde Cabildo Abierto. Y agregó, estamos advirtiendo a los conductores que hay lugares de riesgo. De todos modos, los anuncios provocaron más polémica, incluso dentro del Partido Nacional. Por ejemplo, legisladores blancos cuestionaron las nuevas velocidades máximas, entre ellas la prevista para la ruta interbalnearia, donde no podrá pasarse de 75 km por hora entre Montevideo y Parque del Plata. Pero bueno, quedan una serie de dudas, muchos planteos con interrogantes de los oyentes, hay también cuestionamientos. Vamos a tratar de pasar en limpio todo eso. Para eso estamos justamente con el propio ministro José Luis Falero. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aclaración al comienzo, usted nos atiende en viaje, ¿no? Usted está en la ruta en este momento. Sí, efectivamente. Acá andamos saliendo de mis pagos de Capurro. ¿De sus pagos de Capurro en San José? Sí, en San José, ruta 11, cerquita de la colonia Chepare, para que la gente lo entienda. Segunda aclaración, nos atiende en viaje, pero no está manejando. No. Por suerte tengo Alejandro que me lleva todos los días. Vivimos juntos acá en San José y vamos y venimos juntos. Sí, recordemos eso. Usted es de San José y hace el viaje todos los días, entonces, ¿ida y vuelta? Todos los días. Y siempre lo he hecho. Cuando era intendente hacía lo mismo, pero a la inversa, ¿verdad? Yo vivo a 25 kilómetros de la ciudad capital y viajaba todos los días también. Nosotros vivimos en un pueblito muy chico de unos 1000 habitantes que está entre medio de San José y Santa Lucía por ruta 11. Bueno, ojalá no tengamos inconvenientes en la comunicación porque tenemos una cantidad de preguntas. Empiezo por la más general, ministro. ¿Por qué el Poder Ejecutivo se vuelca a esta colocación intensa de radares? Bueno, no es que, dentro del plan de seguridad vial que habíamos planteado al comienzo de la administración, incluía varias medidas para tratar de reducir los siniestros de tránsito, ¿verdad? En esas distintas alternativas que teníamos obras de infraestructura que podían mejorar la seguridad y que se vienen construyendo, y ustedes habrán visto que tiene que ver con dársenas de giros, rotondas, 100 rotondas estamos construyendo, ensanches de puentes en todo el país, estamos también incorporando a las rutas nacionales terceras vías, doble vías, hay una serie de medidas, y en algunos lugares donde no se recomienda una rotonda porque la zona de riesgo va más allá de un punto puntual, ya que puede tener una zona de riesgo, sobre todo en áreas urbanas, que tienen que ver con un tramo aproximadamente de 500, 600 metros, ahí lo que se recomienda son reductores de velocidad, o semáforos directamente, o lomos de burro, que ya en la ruta lo estamos sacando. Esas son las posibilidades que tiene el Ministerio, una batería de medidas donde allí estamos trabajando en todas ellas, ¿verdad? Y en todas con mucho ritmo. Y ahora estamos en una etapa de la instalación de estos 100 dispositivos, que muchos ya están, lo que ahora van a estar todos supervisados en el centro del sistema inteligente de tránsito, que fue lo que se habilitó ayer, y van a estar activos, ¿verdad? Hasta ahora el Ministerio
tenía muchas cajas colocadas, no todas ellas estaban sancionando ni estaban activas. Ahora, a partir de hoy, ya dentro del centro del sistema inteligente van a estar todas activas, por eso es la recomendación y el anuncio que hemos hecho en el día de ayer, ¿verdad? De todos modos, vuelvo a la pregunta en el sentido siguiente. En ese esquema que usted acaba de describir, que incluye diferentes líneas de trabajo, ¿por qué se opta por colocar esta cantidad importante de radares? Porque justamente del trabajo que realizaron los ingenieros de vialidad conjuntamente con Policía Caminera y con UNACEV, se identificó que más allá de las obras de infraestructura que mencioné, habían 177 puntos más donde tenían dificultades y que habían estadísticamente siniestros y problemas de accidentes de tránsito. Esos 177 obviamente no pudimos cumplirlo en esta etapa, estamos instalando 100, pero la idea es que quizás con estos 100 que instalemos, la gente empiece a atender que donde están esos datos estadísticos de gravedad es porque realmente ahí hay un conductor que no cumple con la cartelería que allí está, ¿verdad? Porque esto lo que está haciendo es simplemente decirle al conductor, acá hay una cartelería, no se está respetando, no a todos, ¿verdad? Y lamentablemente genera a su vez accidentes en muchos casos fatales, con lesionados graves, que tenemos datos muy preocupantes, ¿verdad? El año pasado hubieron 20.210 siniestros de tránsito, 25.164 lesionados y 3.178. Fíjese que fueron graves y 431 fallecieron. Yo creo que es un problema que no se pone. Yo por lo menos como ministro, cuando me trae estos datos, me traen la solución, o por lo menos las medidas de prevención que se estima más conveniente, sería un irresponsable de mi parte mirar para el costado. Quizás sea lo más fácil, ¿verdad? Porque yo sé que es un tema que preocupa y que hay mucha gente que le molesta, pero sí, a ver, también sé que los radares tienen mala prensa. Por ejemplo, su correligionario, el senador Sebastián da Silva, dijo que hay una moda de los radares que se inició, dijo, con la administración de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo. En su momento, claro, cuando se puso en marcha ese sistema de radares acá en la capital, hubo mucha controversia, ¿no? ¿Qué dice a propósito de esta objeción? Yo no dudo que no tenga, que obviamente pueda tener mala prensa o que aquella persona que obviamente es sancionada se molesta y es natural. Pero parece que en Uruguay las cosas no pueden suceder. En otras partes del mundo uno cruza Brasil y antes de venir para acá muchas veces migraciones no te dejan pasar hasta que no pagues la multa. En todas partes existe velocidades más reducidas, inclusive que las que hemos incorporado. Hemos tratado de fijar velocidades uniformes, que había un cuestionamiento hace muchos años que yo compartía, que en un lugar tenías una velocidad y al pocos metros una reducción drástica, por ejemplo, como usted mencionaba, en la interbalnearia había de 75, de 60, de 45 hasta de 30. Ahora uniformizamos a 75. Yo creo que son medidas que se van acompañando ¿para qué? Para no afectar la movilidad y bueno, y para también contemplar a las personas que viven en torno a una ruta que si usted mira los expedientes que tengo, no debo tener menos de 1000 expedientes pidiendo o semáforos o radares. Y bueno, se buscó un equilibrio para cuidar la movilidad, cuidar al peatón y también al automovilista y decirle simplemente en 100 puntos, que en total son aproximadamente 100 kilómetros de los 9000 que tenemos en las rutas nacionales, hay dispositivos donde tenemos que reducir un poquito la velocidad, nada más que eso. Enseguida volveremos a las velocidades máximas, por ejemplo a esa de 75 kilómetros por hora que acaba de mencionar. Pero a ver, el radar, de hecho, como usted mismo está explicando, solo asegura que el conductor aminora la velocidad, la cumple ahí, donde está el dispositivo. Antes y después, ¿va a continuar o puede continuar incumpliendo? No, antes y después tienen otras velocidades. Hay de 90 y de 110, como ha sido siempre, no hay cambio en ese aspecto. Donde se colocan los dispositivos es donde están los riesgos. ¿Por qué? Porque hay zonas urbanas a ambos lados o porque hay cruces peligrosos.
están definidos en base a esos criterios que nos han suministrado los técnicos de Caminera y de UNACEF, ¿verdad? Si entiendo bien lo que te dice, que se coloca el radar cuando al mismo tiempo se plantea una reducción de la velocidad. En esos lugares donde están los radares, inclusive en algunos casos pasó de 60 a 75, es para uniformizar una ruta, o la 8 es igual, es a 60, en el tramo Tapando, está uniformizado, pero no quiere decir que donde el radar no está, en algunos lugares que no hay viviendas a ambos lados, la velocidad es mayor, ¿verdad? Es la normal, puede ser hasta 90 en muchos lugares y a 110 en otros. Está la cartelería en todas las rutas, ¿no? Lo que pasa es que no, está bien, pero estamos acostumbrados. A donde voy es a que justamente, supongamos que ya el conductor pasó la zona del radar y se encuentra con la nueva máxima, no sé, 90, pero esa máxima de 90 no hay quien la controle, en definitiva. Hay 2 o 3 radares que están en áreas de 90, no más de eso. Puede haber algún pequeño riesgo porque hay algún cruce que no es de demasiado volumen de tránsito, pero no más de eso. En general son los que tenemos vecinos a ambos lados de las rutas, son los que más nos preocupan, que en realidad no son un problema de las rutas ni de los que circulamos por la ruta. El problema es que en el Uruguay hemos hecho las rutas nacionales y después le hemos agregado centros poblados al lado, cosa que no debe pasar nunca, ¿verdad? Pero ahora estamos con un problema que obviamente nos genera una obra mayor de infraestructura y en algunos lugares sin solución. Tenemos que buscar reducir la velocidad simplemente. Así que entonces, a ver, pasando en limpio, los radares se colocan en zonas en las que es necesario bajar la velocidad con respecto a lo que venía siendo la velocidad que traía el auto o el camión un rato antes. Estamos hablando de eso. Sí, exactamente es así. No hay otra situación y están muy bien señalizados todos, con cartelería grande al comienzo, unos 100, 150 metros. Tienen también cartelería en la propia carretera con la velocidad marcada. Yo aspiro a que es simplemente acostumbrarnos. Yo cuando me trajeron que la solución era esa, o semáforo, no tengo ninguna duda, y creo que usted coincidirá conmigo, que el semáforo es peor, porque el semáforo nos para directamente. Esto lo que nos hace reducir en ese tramo. Y creo que a la larga la movilidad vamos todos a comprobar que va a ser igual o mejor que la que teníamos, porque en algunos lugares, vuelvo a insistir, hemos ordenado las velocidades actualizándola al tránsito de hoy y creo que vamos por el camino más adecuado. Si usted recién hablaba de cómo son las indicaciones, cómo es la señalización. Yo le iba a preguntar de qué tipo de radares estamos hablando. ¿Son de esos que tienen un tablero que le indica al conductor a qué velocidad va para que se adecue a la máxima prevista? No, eso de la velocidad son intermitentes para casos específicos, cuando hay una actividad puntual, no son esos, no. Son radares que tienen la señalización, que son unas cajas redondas que tienen cajas cuadradas o redondas, pero son fijos, pero no marcan velocidad. La velocidad la está marcando la cartelería previa al radar. Y entonces, a ver, de nuevo, si entiendo bien, ustedes, el Ministerio, tiene 100 de estos dispositivos y los va a ir moviendo entre 112 ubicaciones. Hay 112 ubicaciones, la intención es colocar que los activos sean 100 y nada más. Si en algún momento necesitamos colocar esos otros 12, lo colocaremos. En primera instancia la caja ayuda a que por lo menos se aminore la velocidad, aunque no esté multando, ¿verdad? Yo creo que no va a ser usted dice que el conductor nada. No sabe si el radar con el que se enfrenta está activo o no. Si la caja con la que se enfrenta tiene adentro el dispositivo funcionando o no. Exacto, son esos 12 solamente, por eso digo, si acá no se trata solamente de buscar sancionar, simplemente de cambiar la conducta en esos lugares. Yo creo que lo vamos a lograr, y el esfuerzo tenemos que hacerlo, y si hay que cambiar algo porque se entiende que no está bien o no está bien ubicado, lo hablaremos con Caminera y con UNACEF y lo resolveremos. Y si hay que aumentar una velocidad, lo mismo. Acá no se trata de que... Pero tenemos que comenzar a darnos cuenta que tenemos que revertir los índices de... Yo no puedo mirar para el costado con 431 muertos por accidente de tránsito el año pasado y con casi 4.000 lesionados graves, que hay muchos que están arruinando a su familia, o sea, que tienen problemas con toda una familia entera, ¿verdad? Un accidente por una conducta inadecuada en una ruta de alguien, ¿no? Bueno, pero vio entre las objeciones a
legisladores del Partido Nacional, pienso en Rodrigo Blas, argumentó que solo 3% de los siniestros en rutas tienen su origen en excesos de velocidad y que la utilización de límites no fue exitosa en otras partes del mundo. Errado. Bueno, eso es un dato equivocado, ¿verdad? No es eso lo que esta información de la Organización Mundial de la Salud, de todo. La velocidad es el caso que el porcentaje más elevado en los accidentes de tránsito. No sé, quizás tenga un dato errado al respecto, lo voy a hablar con él, lo puede comprobar con Policía Caminera, con la UNACEP, quizás sea un dato más urbano que de rutas, quizás, ¿no? Me temo que debe ser ese el error. Por otro lado, Álvaro Perrone de Cabildo Abierto ha estado muy preocupado en las últimas semanas por este tema. Llegó a afirmar que los radares en las rutas van a terminar enterrando al gobierno y se detuvo en algún ejemplo. Dijo que en el caso de la Ruta 5, los semáforos se instalan en zonas donde no hay historia de accidentes. ¿Qué responde a esas dos observaciones? Primero, no creo que alguien por tomar medidas de prevención en el tránsito pueda haberse afectado políticamente. No lo creo, porque sinceramente seríamos unos irresponsables si no tomáramos medidas. Pero bueno, se verá de cualquier manera. Con respecto a lo de Ruta 5, de la misma forma que el diputado Perrone circula, yo lo hago todos los días, ¿verdad? Yo estoy pasando por ahí ahora en un ratito, paso por Juanico, que es donde hay un radar, hay otro móvil que se va a sacar de Caminera, que nosotros no lo dije esto, pero acordamos con Caminera que todo lo que estuviera móvil, sacarlos de las rutas, porque entendemos que los móviles sí son más peligrosos, es un equipamiento sobre ruedas que está muy cercano a la ruta y puede generar más riesgos y además muchas veces no está bien señalizado, entonces queremos uniformizar todo eso. Y el otro está al ingreso de allá de Montevideo mismo, ¿verdad? En el acceso no sé dónde está, y son todos lugares que Juanico, desde que yo tengo uso de razón, la gente de Juanico está reclamando un radar, se analizó el volumen de tránsito y la identificación del lugar ameritaba la instalación, porque no tenemos forma de hacer una intervención de rotonda, porque Juanico tiene un tramo largo urbanizado de los dos lados y además un centro poblado de un lado, ¿no? Realmente no lo entiendo, yo creo que acá no es pegarle al radar por pegarle al radar, es un dispositivo más de los tantos. La otra alternativa, como podía haber sido, era como era antes, ¿verdad? Policías en las rutas con radares sin previo aviso y a la casa del conductor infractor. Acá estamos dando todos los elementos para que el conductor tenga la precaución de disminuir la velocidad y nada más. No le veo sinceramente cuáles son las objeciones, porque no le encuentro razón a ninguna de ellas, ¿verdad? ¿Cómo se coordina esto con el centro de monitoreo? ¿Qué tiene que ver este paquete de semáforos, estos 100 dispositivos, estas 112 ubicaciones entre las cuales van a ir rotando, con lo que ayer se inauguró ese centro de monitoreo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Es un cowork que está funcionando las 24 horas con todos los dispositivos, viendo imagen, fotos, en la medida de que se detecta la infracción, se saca la foto, se logra el video, es todo un sistema inteligente que además tiene allí un equipo de gente trabajando y monitoreando. Además de esto, todas las luminarias que no mencioné hoy, estamos incorporando 50% más de luminaria en las rutas que también ayudan a la seguridad vial, que están monitoreadas en este centro de monitoreo y donde empiezan a apagarse, ya se detecta la falla. O sea, a ver, si entiendo bien, el monitoreo, el centro de monitoreo controla radares, cámaras y luminarias, las tres cosas. Luminarias y balanzas, todo. Balanzas también. Centralizamos todo en un solo lugar con un equipo 24 horas y para darle las garantías también al conductor que cuando comete una infracción, para notificar también. Y en ese aspecto, empezamos ahora y esperemos que funcione bien. Es un sistema muy moderno que entendemos que va a ser una ayuda a la seguridad vial de nuestro país, de acuerdo a los compromisos que tenemos asumidos todos con respecto al diseño 2021-2030, donde el enfoque sin duda es reducir los siniestros de tránsito a nivel país y a nivel mundial. ¿Cómo es esto de las garantías para el conductor? ¿Qué es lo que se logra con el control, con este sistema de control centralizado? Las garantías es que se le remite
se le puede enviar no solamente la foto con hora, minuto y segundo, sino también, en caso de haber alguna duda, también está la parte de video, ¿verdad? O sea que no hay nada que permita decir, que no hay nadie que pueda decirle que viene a una velocidad cuando no tiene esa velocidad. No es como antes, que era manual y que podía generar discusiones. En este caso no las habría. De todos modos, por lo que entendí de lo que usted señalaba, la multa no se dispara automáticamente. Hay un chequeo, hay una verificación antes de resolverla. Sin duda, hay 10 funcionarios del Ministerio que son validadores, que son los que tienen que dar la última palabra. Puede haber alguna dificultad, algún error de una matrícula o algo, y que no debería, porque es muy preciso, pero puede pasar, y siempre tiene una instancia de que corresponde al infractor o no, en ese caso, a validar la multa con el cowork que está abierto permanentemente, ¿verdad? ¿Por qué le llama cowork? ¿Cómo es la operativa allí en ese centro de sistemas inteligentes? Bueno, no, el cowork lo que hace es un centro de atención directo con el 0800 1139, donde así el conductor puede consultar. Si veo que se le fotografió, generalmente cuando uno comete una infracción se nota el flash, y consultar si fue sancionado, si no fue, a qué velocidad iba, porque las multas no son todas iguales, ¿verdad? Son graduales, de menos a más, de acuerdo a la velocidad que excede lo que está establecido allí. Y bueno, son temas de información que me parece razonable que todos tenemos que tenerla, ¿verdad? Porque no es caprichoso, esto es simplemente un sistema de control con mucha precisión, que puede tener algunas fallas, y por eso tenemos que atender una atención como corresponda, ¿no? Eso es interesante. El conductor puede consultar llamando por teléfono casi que al mismo tiempo, unos minutos después de que pasó por esa situación, ¿logra que lo atiendan y que le respondan a propósito de lo que pasó? Sí, puede, por varios medios, ¿verdad? Por la propia web, por teléfono, puede dejar la solicitud y luego se le envía la información, que obviamente hay que validarla primero, ¿verdad? Y hay que analizarla. Es un sistema funcionando las 24 horas, por eso digo, le da tranquilidad y garantías al usuario, ¿no? Ajá. Eso tiene un costo, supongo. Este centro tiene un costo. Sí, el sistema de seguridad vial para todas estas cosas que mencioné tiene un costo anual en el entorno de los 5 millones de dólares, que en equipamiento, en mantenimiento, en vandalismo, en todo lo que está previsto, una estimación máxima, ¿verdad?, que puede variar de acuerdo a las necesidades. ¿Y el personal que trabaja en el centro de monitoreo, se contrató funcionarios? No, el personal que trabaja son funcionarios del Ministerio en su totalidad, lo que estaban en seguridad vial. Es un sistema que estaba trabajando y que tenía mucha información, pero faltaba justamente coordinar todo el tema de atención al usuario y de evolución y validación correspondiente. Y además de estos 10 funcionarios que están de los peajes, ¿verdad? Que ustedes recordarán que en su momento dijimos que cuando se automatizaban los peajes íbamos a utilizar algunos de estos funcionarios para el sistema de radares, y es lo que está aconteciendo. Se están capacitando y están ingresando, ya han ingresado algunos, ¿no? Hacemos una pausa, ministro, y seguimos con la segunda parte de las preguntas. Retomamos la entrevista enseguida con el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, a propósito de la inauguración ayer del Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito. Ya estuvimos muy concentrados ahora en los radares. Me interesa que veamos a continuación las velocidades, el criterio para la definición de las velocidades máximas y las multas, los montos de las multas, entre otros puntos.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas inauguró ayer el Centro de Sistemas Inteligentes de Tránsito, desde donde se monitorean radares, cámaras de videovigilancias, luminarias y también balanzas de pesaje de vehículos. Además, informó que desde hoy quedan operativos 100 radares que irán rodando entre 112 puntos elegidos para el control de velocidad máxima de circulación. Ministro, pasemos al tema de los límites de velocidad justamente. ¿Qué límites de velocidad habrá de ahora en adelante? ¿Hay cambios en esta materia? Se lo pregunto porque hubo trascendidos en el fin de semana y hubo a raíz de esos trascendidos después aclaraciones, puntualizaciones. ¿Qué es exactamente lo que ocurre desde ahora? Quiero aclarar que el límite de velocidad no ha habido cambios para nada en el sentido de que haya una velocidad reducida con respecto a lo que estaba antes. Por el contrario, en algunos casos puntuales se entendió oportuno pasar la velocidad uniforme para que en las rutas tengamos una velocidad uniforme con mayor cantidad de dispositivos, que fue lo que sucedió, por ejemplo, como le dije, en interbalnearia, que teníamos en algunos lugares a 60, en otros a 45, quedó todo a 75. ¿Por qué? Porque ahí son zonas urbanas donde tenemos calles paralelas a ambos lados y eso nos permite generar una velocidad diferente. Fue reanalizada la velocidad con los técnicos. Sí, una puntualización. Eso que usted está comentando ahora refiere al trayecto Montevideo-Parque del Plata de la ruta interbalnearia. Sí, claro, sí. Esa es una zona donde había dispersión de máximas, usted mencionó algunos ejemplos, 45, 60, etcétera. Ahora, esa zona, ese tramo queda con una máxima de 75. Máxima de 75, donde siempre decimos donde están los sistemas de radares, ¿verdad? Donde hay zonas urbanas. Lo que pasa es que ya la interbalnearia en lugares ya no es una ruta nacional, sino que es prácticamente una avenida de dos con urbanización a ambos lados, y eso es lo que necesita una revisión permanente, ¿no? Uh-huh. En algunos casos como usted sabrá, estamos ahora trabajando en Parque del Plata en un intercambiador a desnivel, lo que va a permitir que con esa obra eliminemos el semáforo y no tengamos la necesidad de tener un radar. Lo que pasa es que todas las obras de infraestructura a la vez no las podemos hacer, y en esa línea estamos. Ya hemos habilitado otras, ¿verdad? Como la de Pan de Azúcar, como la de Solís. Son intercambiadores con cruces muy peligrosos que ya fueron resueltos con infraestructura y en otros lados con sistemas de radares, hasta que en algún momento podamos encontrar una solución de infraestructura más segura, ¿no? Así que, en definitiva, cambios, usted decía, se implementan en la interbalnearia entre Montevideo y Parque del Plata, donde ahora hay una única máxima de 75 kilómetros por hora. En otros lugares de la interbalnearia o en otras rutas, ¿qué cambios hay? Ninguno, siguen a las velocidades que se tenían, de 90, de 110, las que están en la cartelería habitual, no hubo otros cambios. Creo que es una información equivocada, porque si estábamos modificando 2 o 3 lugares para uniformizar la velocidad, quizás se interpretó mal y se pensó que estábamos cambiando todas las velocidades. No hay ningún cambio y está todo reglamentado de acuerdo a la reglamentación nacional de circulación vial, que está aprobada hace muchos años, y no ha habido cambio al respecto, simplemente modificaciones de velocidad en esos lugares donde se colocan los dispositivos para que el conductor, cuando entra en una zona, no estemos modificando la velocidad en cada punto, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta, ¿no cabe la posibilidad de que las máximas sean, entre comillas, inteligentes, varíen a lo largo del día o incluso según los días de la semana en función del tráfico, del movimiento que haya en esos lugares? A ver, Emiliano, todas esas cosas siempre estamos abiertos. Ahora en la tecnología, por ejemplo, en semáforos ya pudimos incorporar desde el sistema de control la posibilidad de habilitar o reducir los tiempos de semáforo, ¿verdad? Con respecto a las velocidades, puede ser un paso posterior que en el momento que se vaya analizando horarios diferentes se pueda lograr, pero en ese caso tendríamos que colocar señalización dinámica y no fija, ¿verdad? Puede ser un proceso que en algún momento se pueda llegar a dar, ¿no? Pero no es el momento. Después, usted señaló ya a lo largo de esta entrevista otro de los anuncios de ayer, que
es que con el estreno de los radares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estos 100, al mismo tiempo se retiran los radares móviles de Policía Caminera. Primera duda, ¿hasta ahora había entonces 2 organismos utilizando radares? Habían dos, pero el Ministerio de Transporte no estaba. Ajá. Habían 2 que son Policía Caminera, como dijimos, y en algunas rutas los que habían solicitado eran las intendencias, en aquellos centros poblados de algunas intendencias habían solicitado la posibilidad de colocar radares, ¿verdad? Ahora, a partir de ahora va a ser solamente el Ministerio, no va a estar más. En primera instancia ya se están empezando a sacar gradualmente los móviles de Caminera, y en el correr de los próximos 2 meses vamos a hacer lo propio con las intendencias, dejando solamente un sistema de control único con un mismo sistema de información para evitar que haya dificultades y que hayan cambios y que el criterio sea único, sobre todo en lo que tiene que ver con rutas de jurisdicción nacional. Ajá. Por eso estamos unificando todo el Ministerio. El Ministerio nunca estuvo cobrando multa, digo por las dudas porque es un comentario. Hasta hoy nunca hemos cobrado una multa. Ajá. Porque no lo teníamos instalado. Bien, esa puntualización es importante. Y en lo que acaba de decir se adelantó a la pregunta siguiente que yo iba a hacerle, porque no habíamos mencionado hasta ahora otro actor, otra institución que también controla velocidades y eventualmente multa, las intendencias. En varios lugares cuesta al automovilista decodificar si uno está en jurisdicción Ministerio de Transporte y Obras Públicas o jurisdicción Intendencia Departamental. Los oyentes nos mencionan un caso que es bastante vistoso, bastante conocido, el de la entrada a Punta del Este, llegando a Portezuelo. Allí hay radares en la interbalnearia, pero son de la Intendencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta confusión? Bueno, la jurisdicción nacional está claramente señalizada donde es ruta y donde es área urbana específica, que eso ya no nos compete, ¿verdad? O sea, es zona urbana, es como si yo entro a Montevideo, hasta la Rambla hay un tramo de que es jurisdicción nacional y luego pasa a ser todo jurisdicción departamental, ¿verdad? Y lo mismo acontece en algunos departamentos, como usted menciona, y en ese aspecto yo creo que lo bueno de todo esto que también ahora el Congreso de Intendentes ha aprobado una unificación de multas que pretendemos que todos utilicemos el mismo sistema, ¿no? Nosotros en realidad no fijamos multas, sino que nos manejamos con la normativa vigente y si hay un cambio la vamos a acatar, por supuesto, ¿no? Pero entonces, ¿seguirá habiendo radares de intendencias sobre rutas nacionales? En realidad, de la que usted menciona en Maldonado, Punta del Este, ya es urbano, ¿verdad? Lo mismo que la Rambla, Montevideo, que es urbano. Hay un tramo solamente de acceso que es de jurisdicción nacional, donde está el puerto, ¿verdad? Después lo demás es departamental. Yo en esos temas no me puedo meter porque tienen un régimen distinto, ¿verdad? Son calles cada 100 metros, hay semáforos, hay otro tipo de normativa. En aquellos pasajes de ruta que usted menciona, la mayoría son jurisdicción nacional, salvo en algunos lugares determinados que son muy poblados, como yo que sé, Solís de Mataojo, por ejemplo, que es departamental ese tramo, que lo dice claramente el ingreso de Solís de Mataojo. O Mendoza es nacional, ahí hay un radar ahora, pero cuando esté la doble vía se va a retirar. Son pocos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la perimetral de Montevideo o en la perimetral de Maldonado? ¿Qué jurisdicciones hay ahí? No, la perimetral es nacional, es jurisdicción nacional. La 102 y la 101 son jurisdicciones nacionales. Eso se van a manejar con este régimen que mencionamos hoy. Ajá. ¿Y en Maldonado? En Maldonado hay la perimetral, ¿cuál me dice usted? A ver, si no, por las dudas que no quiero cometer. La que empieza en Camino Lucicha, ahí en Punta Ballena, hacia adentro. No, eso es departamental, ¿verdad? Ahí dice claramente el acceso, hasta dónde llega el límite de la luta de la jurisdicción nacional, que está el ingreso allí en Punta Ballena. Entonces, bueno, hablando ahora de multas, exceder el límite de velocidad por 20 kilómetros por hora tendrá una sanción de 5 unidades reajustables, o sea, 7.988 pesos. Si el conductor se pasa de la máxima entre 21 y 30 kilómetros por hora, la multa será de 8 unidades reajustables, o sea, 12.781. Y si el exceso de velocidad es de entre 31 kilómetros y el doble del límite permitido, la multa 12 URs, o sea,
19.171. Por último, si el exceso es más del doble, 15 URs, 23.964 pesos a valores de hoy. ¿Hay cambios en esta materia? No, nosotros manejamos hasta los 12, ¿verdad? Que es lo que está permitido. Ya cuando pasa del doble, lo que va directamente allí es esa multa de 12 y luego pasa por el Código Penal al pase de Tribunal de Faltas, ¿verdad? No es sancionatorio solamente. Entonces no existe esta de 15 URs. ¿La de 15 URs qué es entonces? No, yo no la tengo en el decreto 21, por lo menos nosotros no la estamos aplicando. Quizás pueda estar allí lo que tiene que ver con alguna jurisdicción departamental que una vez que creo que lo aprobaron ya la unificación y va a salir un nuevo decreto, lo han unificado también y va a tener variaciones. Cuando tenga esas variaciones hay que darlas a conocer y nosotros pretendemos acogernos a esa unificación para que en el país tengamos un solo criterio y una sola tabla sancionatoria, ¿no? Pero entonces ya vamos a tener una sola tabla. ¿Cuánto demora esto? El Congreso la aprobó, tengo entendido, en mayo y está para redactarse el decreto en estos días. Después, hablando de multas, se anunció también que durante agosto nadie va a ser multado en el sistema de radares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Eso es correcto? Sí, la primera sanción dentro de los 30 días va a ser solamente notificación y no sanción, la primera infracción, perdón. Y la segunda ya va a ser infracción, ¿verdad? Aunque esté dentro de los 30 días, lo que va a no ser notificado previamente y ya sabe que tuvo una advertencia, pero que en la segunda no va a ser exonerada, ¿no? A ver, estoy tratando de pasar en limpio. Entonces, hablemos de un determinado conductor, Juan Pérez. Yo si me voy ahora a Montevideo y cometo una infracción, la primera vez me van a notificar, si mañana cometo la misma me van a sancionar. Sea donde sea. O sea, si la primera infracción la comete en la ruta 1, no lo sanciona, y si la segunda infracción la comete en la 5, ya va a tener sanción. Sí, señor, es así. Ajá. Así exactamente. Bien. Para ir terminando con la discusión que se ha generado a propósito de estas noticias de estos días, hay una preocupación que tiene que ver con el monto justamente de las multas, ¿no? El diputado Perrone de Cabildo Abierto sostiene que este despliegue de radares es una medida distorsiva, políticamente perjudicial para el oficialismo y en particular ha planteado que las multas deberían topearse en 4 URs. Dijo que las multas caras generan un problema a cientos de miles de trabajadores, mayormente de trabajadores de tránsito, choferes, repartidores, que con esas multas, que pueden llegar a 15 URs, se terminan llevando el sueldo de un mes de trabajo. ¿Qué responde usted a propósito de esta objeción? Como le dije al principio, las sanciones no las aplica el Ministerio, las sanciones están previstas por una normativa que yo tengo que cumplirla. Si mañana la modifican, obviamente voy a acatar lo que se modifique, ¿verdad? Hay que tener claro que obviamente también en esto de las multas no podemos hacer multas simbólicas solamente porque va a servir de muy poco para reducir lo importante que es salvar vidas, ¿verdad? Así que bueno, van a tener que analizar bien todo en un contexto los legisladores si es que van a modificar y con un criterio que nos dé tranquilidad a todos, ¿no? Yo no tengo problema en aplicar lo que se me mandate. Ahí está, lo que usted señala es que esto tendrá que resolverlo el Parlamento, el propio Parlamento, dice usted. Si hay una propuesta legislativa, obviamente, y se transforma en ley, digo, sin duda, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley, de la misma forma que tenemos que hacer cumplir la ley en la reglamentación de tránsito, ¿verdad? No puedo tener inspectores en los 9.000 kilómetros de rutas, pero preferimos utilizar este sistema que estamos hablando, que van a haber de los 9.000 kilómetros, 100 kilómetros que van a estar monitoreados en esos lugares de riesgo y el resto con la libertad de no tener que aplicar sanciones porque no vamos a tener la posibilidad de hacerlo y simplemente ahí remitirnos a la conducta de los conductores, ¿no? Se lo preguntaba porque hay otro planteo, el de Rodrigo Blas del Partido Nacional, que habla de 5 UR como máximo. ¿Usted considera razonable ese tipo de argumentos? A ver, yo preferiría no meterme en una discusión parlamentaria, pero de cualquier manera, si usted me pregunta a mí, si nosotros tenemos que considerar multas
con los argumentos que menciona el diputado, yo creo que estaríamos yendo a contramano de lo que estamos buscando, que es que todos manejemos con la precaución y respetando las reglas de tránsito. Pero bueno, son miradas que quizás en el momento son medidas apresuradas. Yo digo, estoy convencido de que va a haber un análisis profundo, porque si ponemos multas simplemente para que sean poco sancionatorias, lo más probable es que los radares no sirvan de nada y sigamos teniendo 400, 500 personas fallecidas por no manejar adecuadamente en las rutas, ¿no? Lo que está de fondo de varias de estas críticas es lo que se ve como voracidad fiscal, ¿no? Lo que se entiende es, en definitiva, un afán por recaudar. Así se le cuestionaba a la Intendencia de Montevideo en la época de Daniel Martínez cuando largó por este camino, y así también se está señalando con respecto a estas medidas de este gobierno nacional ahora. ¿Qué dice en ese sentido? Mi objetivo sería que no percibiéramos un solo peso, Emiliano, de esto, y que la gente condujera y cumpliendo con la información y con la señalización, y respetando el tránsito y respetando a los peatones, respetando también a los que cruzan. Y creo que ese es el objetivo. Nosotros no nos manejamos en base a recaudación, porque si hemos hecho y estamos haciendo la obra que estamos haciendo, no es por la recaudación. Así que creo que no, yo por lo menos no me siento aludido en ese aspecto. Simplemente utilizo un instrumento más, como todos los otros que he mencionado, que son de obras de infraestructura. Lo que todo a la vez no lo puedo hacer. Digo, hay un retraso enorme en la infraestructura vial en este país, que todos somos conscientes. El año pasado tuvimos 1.500.000 vehículos más circulando, y sin embargo, con estas medidas que se están tomando, tuvimos una buena noticia ayer de la UNACEV, que con el solo hecho de tener en algunos lugares las cajas colocadas y las rotondas construidas, ya hemos bajado casi un 29% de los siniestros. Y bueno, el camino es ese, ¿verdad? De todos modos, es un hecho que va a haber recaudación, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a tener mayor recaudación. ¿A qué destinará esos fondos? Todo para seguridad vial, todo. El 10% obviamente policía caminera, como está establecido en la ley, y hay una parte que UNACEV va a percibir, otra parte los intendentes, para poder acordar con ellos que también se adhieran a este sistema uniforme de velocidad. Y todo lo que se vuelque de ahí tiene que ser en seguridad vial. Si podemos eliminar un radar y hacer un intercambiador a desnivel, sería el deseo nuestro es ese, hacer obras que permitan ir eliminando los radares y brindando una mayor seguridad en esos lugares críticos, ¿no? En particular, hace años hay un reclamo de que exista un helicóptero que pueda ofrecer servicios rápidos de traslado para heridos en siniestros de tránsito. Ahora el diputado Álvaro Rodríguez del Partido Nacional estaba proponiendo que se destinara una parte de la recaudación a esos efectos. ¿Qué dice? Es todo viable, mira, todo lo que sea para el tránsito. Si algo estamos haciendo es tratando de cuidar a los usuarios de las rutas, ¿verdad? Y en ese aspecto tiene que ser volcado a eso, porque ha habido un retraso grande. Yo le digo, nosotros estamos invirtiendo en este periodo solo casi $500 millones para seguridad vial, con todo lo que mencioné, ¿verdad? 75 kilómetros de terceras vías, 642 kilómetros nuevos de ruta que no estaban para poder descongestionar las rutas. Yo creo que hay que apuntar a eso y también pensar para adelante que en algún momento vamos a tener que hacer algunas vías rápidas, tipo autopistas, que en el país no las hay, porque tenemos que empezar a tener una mejor movilidad con menos riesgo y sacar un poco rutas de algunas ciudades que es un conflicto entre una ruta nacional y una zona urbana, ¿no? ¿Hay un plan en ese sentido para la interbalnearia en particular? Hay un plan, sí, se está trabajando en un proyecto para eso, que espero por lo menos en este periodo dejarlo estudiado a fondo, y es una aspiración personal que tenemos para empezar a marcar el rumbo por donde debemos de ir, más seguros y con menos conflicto entre la trama urbana y la jurisdicción o las rutas nacionales. ¿En qué parte de la interbalnearia iría esa ruta rápida adicional? Y la que se está estudiando tiene que ver más bien con una vía rápida que pueda conectar a mitad de camino, por ejemplo, del aeropuerto al peaje de Pando, un nuevo puente, y ahí
por zona rural poder conectar con la ruta 8, puede ser una alternativa que es válida y la están estudiando los técnicos. José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, le agradezco su presencia hoy en Perspectiva y su respuesta a todas estas preguntas. Creo que hemos recorrido buena parte de las inquietudes que estaban arriba de la mesa. No, por favor, a la orden, como siempre, y un saludo a la audiencia. Hasta pronto.